Buenas. Prevención de riesgos eléctricos en la industria de la construcción. Mi nombre es Barreto Betina, soy licenciada en Higiene y Seguridad en el Trabajo y hoy lo voy a estar acompañando. Vamos a hablar sobre un riesgo que está presente prácticamente en toda etapa de una obra, la electricidad. La electricidad es tan necesaria en nuestro trabajo que muchas veces dejamos de verla como un peligro. Sin embargo, detrás de cada tablero, herramienta eléctrica, extensión, reflector o máquina existente, una energía invisible que puede provocar lesiones graves, incendios, explosiones e incluso la muerte. Nuestro objetivo no es tenerle miedo a la electricidad, sino conocer sus riesgos para transformar en un recurso seguro mediante el uso de instalaciones adecuadas, procedimientos de trabajo seguro y medidas de prevención. Recordemos que la mayoría de los accidentes eléctricos no ocurren por mala suerte, sino por exceso de confianza, por improvisaciones o incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es el flujo de energía que hace funcionar las herramientas, las máquinas, la iluminación y los equipos que usamos en la obra. No lo vemos, pero está presente en casi toda nuestra tarea y puede ser muy peligrosa si no trabajamos en forma segura. Aunque no podemos verla directamente, sí podemos observar sus efectos. Lo importante es recordar algo: la electricidad no tiene olor, no hace ruido, no avisa y no perdona errores. Ahora vemos qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que circula a través de un material conductor. Cuando existe un camino adecuado, la electricidad se desplaza desde un punto mayor hacia un punto menor. Tomemos como un ejemplo: imagine que la corriente eléctrica es el agua que circula en la manguera. El tanque, que está arriba, es la usina eléctrica, donde tiene mayor potencial. Circula hacia abajo hasta los establecimientos, supongamos el agua, y están las canillas donde nosotros abrimos en la obra. Ese es menor potencial. El agua siempre de arriba hacia abajo, de donde hay más presión hacia donde hay menos presión. La corriente eléctrica, el procedimiento es igual. Ahora vamos a hablar de qué es el material conductor. Los materiales conductores son aquellos que permiten el paso de la corriente eléctrica. En la obra encontramos numerosos ejemplos, por ejemplo, como el cobre, el aluminio, el acero. Estos materiales conducen la electricidad y entran en contacto con una fuente energizada y no poseen una aislación adecuada, puede transmitir la corriente al cuerpo de una persona por contacto indirecto, provocando una descarga eléctrica o una electrocución. Ahora vamos a hablar qué es un material aislante. Los materiales aislantes son aquellos que dificultan o impiden el paso de la corriente eléctrica. Algunos ejemplos habituales son el plástico, el caucho, el vidrio, la tela de algodón, la madera seca. Estos los cubre, por ejemplo, en la obra, lo cubre todo lo que es material, los cables, los mangos de herramienta, los guantes dieléctricos. Pero atención, muchos de estos materiales aislantes dejan de ser seguros cuando están húmedos o mojados, por aumentar enormemente el riesgo de electrocución. Tipo de corriente eléctrica. En la física, la electricidad viaja en forma de corriente eléctrica continua. Se caracteriza por movimiento de electrones en un solo sentido y con una intensidad constante. Ejemplo, es la corriente que producen las celdas fotovoltaicas, lo que almacenan las baterías, lo que mueven trenes y subte. Corriente eléctrica alterna. Es el flujo de electrones es bidireccional, cambiando de sentido a intervalos regulares o ciclos. Ejemplo, el formato que nos entrega la red eléctrica en la calle o como los grandes generadores, y tiene una frecuencia de 50 Hz. Redistribución, instalación monofásica y trifásica. Las instalaciones monofásicas están compuestas por un conductor línea fase, un conductor neutro, un conductor puesta a tierra. La tensión suministrada en Argentina de estos conductores es de 220 volts. Ejemplos son las instalaciones habituales en vivienda y en pequeños comercios. Pero atención,
Si un inmueble demanda mucha energía y supera los 7 kW de carga o los 32 amperes, la normativa recomienda dar un salto a una red de instalación trifásica. La instalación trifásica consta de 3 conductores, línea fase, un conductor neutro y un conductor puesta a tierra. Esta entrega 380 volts de diferente entre fases. Ejemplo, se utiliza para cargas mayores o como motores industriales o grandes consumos. Código de colores, las reglas visuales que salvan vida. Según la Asociación Eléctrica Argentina, el color neutro es el color celeste o azul claro y jamás puede usarse ese color para otra función. El cable de puesta a tierra es de color verde amarillo. Las fases son de color castaño, de color negro, de color rojo. Un detalle súper interesante, en una instalación monofásica para el conductor de línea se puede usar indistintamente el color marrón, negro o rojo, pero está terminantemente prohibido usar colores verde o amarillo por separado en cualquier parte del circuito. Pero además, si la alimentación monofásica deriva de un tablero general trifásica, para mantener el orden, el cable monofásico tiene que ser del mismo color que su función de origen. O sea, si sacamos de la línea 3, que es una fase de color roja, absolutamente todo ese cable tiene que ser rojo. Seguridad y verificación. Nunca confiar únicamente en el color del conductor o de la fase. Siempre verificar ausencia de tensión antes de tocar. Efecto de la electricidad en el cuerpo humano. Por dos modos de hacer contacto con la electricidad. Contacto directo. Ocurre una persona entra en contacto con una parte activa de la instalación eléctrica. ¿Cuáles son los ejemplos típicos acá en la obra? Un cable pelado en un alargue, un tomacorriente dañado o roto en el tablero provisorio, o meter la mano en un tablero donde los bornes, la barra de distribución están al descubierto sin una tapa acrílico. Es tocar el peligro cara a cara porque no hay una aislación que te defienda. Ahora vemos cuando ocurre un contacto indirecto. Se genera cuando la persona o el trabajador entra en contacto con parte de la máquina o instalaciones que se han puesto bajo tensión, como resultado de una falla de aislación de los conductores, y su parte en contacto con la parte interna metálica que en condiciones de uso normal carece de peligro. En otras palabras, el contacto directo, vos ves el cable pelado y lo tocas. En el contacto indirecto, el cable está escondido detrás de las máquinas. Falla el plástico protector y todas las herramientas se vuelve un cable pelado. Por ese motivo, es vital que la carcasa tenga descarga a tierra o cable puesta a tierra y que nunca usemos máquina con el motor descubierto. ¿Es necesario tocar una instalación eléctrica para accidentarse? La respuesta es no. Muchas personas creen que el accidente solo ocurre al tocar un cable o una instalación eléctrica. Sin embargo, en determinadas condiciones basta acercarse demasiado a una fuente de energía para ingresar en una zona de peligro. La electricidad puede atravesar el aire cuando la tensión es suficientemente elevada, produciendo un fenómeno conocido como arco eléctrico o arco voltaico. En estos casos, la corriente puede saltar a través del aire buscando el camino más rápido hacia la Tierra, generando temperatura extremadamente alta. Al hacer contacto con el trabajador, le produce quemaduras severas o la muerte. Por esta razón, acercarse a líneas eléctricas aéreas o equipo energizado sin respetar la distancia de seguridad puede ser mortal. Cuando realice tareas de mantenimiento o tareas, mantener una distancia de 3 metros mínimo de las líneas eléctricas aéreas o equipos energizados. En esta lámina vamos a ver qué puede pasar a nuestro cuerpo cuando entra en contacto con la electricidad y por qué debemos respetar siempre las medidas de seguridad. Lo primero que tenemos que entender es que nuestro cuerpo contiene agua y sales, por lo tanto también puede conducir la corriente eléctrica. Cuando la electricidad atraviesa el cuerpo, los efectos pueden ser muy graves. Por ejemplo,
contracción muscular o tetanización. Seguramente más de uno escuchó decir que una persona quedó pegado a un cable. Eso ocurre porque la corriente eléctrica hace que los músculos se contraigan de manera involuntaria. La mano se cierra con tanta fuerza que la persona no puede soltar por sus propios medios y sigue recibiendo la descarga. Por este motivo, muchas veces, el problema no es tocar una vez, sino no poder soltarse. Afectación respiratoria. La electricidad también puede afectar los músculos que utilizamos para respirar. Si la descarga atraviesa el pecho, puede paralizar el diafragma y otro músculo respiratorio. La consecuencia puede ser una dificultad respiratoria severa o incluso un paro respiratorio. Por eso, una descarga aparentemente pequeña puede transformarse rápidamente en una emergencia médica. Fibrilación ventricular. Este es uno de los riesgos más graves. Nuestro corazón funciona mediante pequeños impulsos eléctricos naturales. Cuando una corriente eléctrica externa atraviesa el corazón, puede alterar ese ritmo del corazón. El corazón deja de bombear sangre correctamente y entra en lo que se llama fibrilación ventricular. Si no recibe atención inmediata, puede provocar la muerte en pocos minutos. Quemadura interna. Muchas veces vemos una pequeña marca en la piel y pensamos que la descarga no fue grave, pero la realidad es que la electricidad genera calor mientras atraviesa el cuerpo. Ese calor puede quemar músculos, nervios, órganos, sin que el daño se vea por fuera. Por eso, toda descarga eléctrica se debe tomar seriamente. Recorrido de la corriente eléctrica. Fíjese en esta figura a la derecha. La corriente entra por un punto del cuerpo y sale por otro buscando llegar a tierra. Cuando más órganos vitales se encuentran en el camino, mayor será el daño. Por eso, una descarga entra en una mano y sale por los pies, puede atravesar el pecho y afectar directamente el corazón. El peligro del arco eléctrico. Ahora vamos a ver algo muy importante. ¿Es necesario tocar un cable para sufrir un accidente eléctrico? La respuesta no. En determinadas condiciones la electricidad puede saltar a través del aire. A esto llamamos arco eléctrico o arco voltaico. Es como un relámpago en pequeña escala. Genera temperatura altísima y produce explosiones, metal fundido, quemaduras muy graves y daño en la vista. Por eso, jamás debemos acercar a instalaciones energizadas sin autorización y siempre respetar la distancia de seguridad. Consecuencias del arco eléctrico. Un arco eléctrico puede provocar quemaduras graves, proyecciones de partículas de metal fundido, lesión en los ojos por el destello luminoso, incendio, explosiones. Por eso no alcanza a decir yo no toqué nada. A veces, por solo el hecho de acercarse demasiado, ya nos pone en peligro. Riesgo o consecuencias en la obra. Muchas veces la electricidad no mata directamente, sino por las consecuencias que se genera. Por ejemplo, una descarga puede provocar que el trabajador pierda el equilibrio y caiga desde una escalera, un andamio o una losa. También puede iniciar un incendio o una explosión cuando existe material inflamable cerca. Factores que aumentan el riesgo. Hay situaciones en que hay mucho más peligro trabajar con electricidad. Por ejemplo, la humedad. Cuando trabajamos mojado o trabajamos bajo la lluvia, nuestro cuerpo ofrece menos resistencia a la corriente eléctrica y aumenta más el riesgo de electrocución. Los cables dañados, un cable pelado o con aislación deteriorada puede provocar contactos accidentales. Las herramientas en mal estado, una herramienta eléctrica sin mantenimiento o falla puede energizar su carcasa y transformarse en una trampa. Para recordar, primero, revisar siempre el cable y herramienta antes de utilizarlos. Segundo, utilizar tomacorriente con conexión a puesta a tierra. Tercero, nunca usar equipos eléctricos en presencia de agua o humedad. Cuarto, usar siempre los elementos de protección personal correspondientes. Y quinto, si observa una condición insegura, informamos inmediatamente al capataz. Recuerde que la electricidad no se ve, no se escucha y no avisa. La mejor herramienta que tenemos para protegernos es la prevención.
medidas preventivas y elementos de protección personal. Hasta recién vimos los riesgos eléctricos y las consecuencias que se producen en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver cómo podemos protegernos. Los elementos de protección personal no eliminan el riesgo eléctrico, pero aumentan la protección del trabajador y reduce la gravedad de las lesiones ante un contacto accidental, un arco eléctrico, una proyección de partículas. Por eso, la mejor protección siempre será trabajar con una instalación segura, procedimientos adecuados y equipo en buen estado. Casco dieléctrico. El casco dieléctrico no solamente protege contra golpes, caídas de objetos, también reduce la posibilidad de que una corriente eléctrica atraviese la cabeza cuando existe una exposición o instalación energizada. Pero recuerde algo, si el casco está roto, rajado o perforado, pierde su capacidad de protección y debe ser reemplazado. Guantes dieléctricos son una de las protecciones más importantes para trabajar con electricidad. Su función es aislar las manos de la corriente eléctrica. Antes de utilizar debemos revisar visualmente para verificar que no tengan pinchazo, corte o desgaste. Un guante roto puede dar una falsa sensación de seguridad y convertirse en un peligro. Calzado de seguridad también cumple su función fundamental. La idea es evitar que la corriente encuentre un camino fácil hacia la tierra a través de nuestros pies. Por eso debemos utilizar calzado apropiado, con suela agilante y en buenas condiciones. No sirve de nada tener unos buenos guantes si estamos trabajando con un calzado desgastado. Protección ocular y facial. Cuando ocurre un cortocircuito, un arco eléctrico, pueden saltar partículas calientes, chispas o metal fundido. Por eso debemos utilizar anteojos de seguridad y cuando la tarea lo requiera, protección facial. Muchas lesiones graves en los ojos ocurren por no usar esta protección durante apenas unos segundos. Dice, es un segundo, no pasa nada. Y la consecuencia del accidente. Ropa de trabajo. La ropa de trabajo también influye en nuestra seguridad. Siempre es recomendable utilizar ropa que cubre los brazos y piernas. Cuando existe un riesgo de arco eléctrico, se puede utilizar ropas adecuadas para ese tipo de trabajo. Además, debemos evitar prendas rotas o elementos metálicos expuestos. Arnés de seguridad. ¿Qué relación tiene el arnés con la electricidad? Mucha. Muchas veces una descarga provoca una reacción involuntaria y el trabajador pierde el equilibrio. Si estamos trabajando en altura, una descarga pequeña puede terminar generando una caída grave. Por eso, cuando existe riesgo de caída, debemos utilizar correctamente el sistema de protección contra caída. Herramientas aisladas. Las herramientas que utilizamos también deben ser adecuadas para el trabajo, con corriente eléctrica. No cualquier destornillador sirve para la tarea eléctrica. Las herramientas aisladas están diseñadas para brindar una protección adicional frente al riesgo eléctrico. Además, siempre debe estar limpia y en buen estado. Protección colectiva. Además de proteger a cada trabajador individualmente, también debemos proteger a todos los grupos de trabajo. Por eso existe la protección colectiva. Por ejemplo, veamos. Barrera, cinta de delimitación, señalización, tablero cerrado, cubierta aislante. Estas medidas ayudan y evitan que cualquier persona ingrese accidentalmente a una zona peligrosa con electricidad. Alfombras dieléctricas. Ahora quiero detenerme en un elemento que muchas veces he olvidado. Alfombra dieléctrica. La alfombra se coloca entre el trabajador y el suelo. Su función es impedir que la corriente eléctrica atraviese el cuerpo y encuentre un camino hacia la tierra. Por eso, son obligatorias en muchas tareas realizadas frente a tableros eléctricos. Durante las maniobras de corte, en tarea de contención, en transformadores, en ambientes húmedos o mojados. Si estamos trabajando frente a un tablero, tenemos una alfombra disponible, debemos utilizarla. Procedimiento de uso de la alfombra. Antes de usar una alfombra dieléctrica, debemos inspeccionarla. Tenemos que buscar, por ejemplo, cortes, grietas, pinchazo, desgaste. Después debemos colocarlo sobre una superficie limpia y seca.
Durante las maniobras, permanecer sobre ella evitando el contacto con las estructuras metálicas cercanas. Hay algo que está totalmente prohibido durante los trabajos eléctricos y no nos debemos olvidar, que son los anillos, relojes, pulseras, cadenas. Esos objetos metálicos personales pueden conducir la electricidad, provocar quemaduras graves o generar cortocircuitos. Si vamos a realizar trabajos eléctricos, nos sacamos todos los objetos metálicos que tenemos antes de empezar a realizar el trabajo. La seguridad eléctrica no depende de un solo elemento. Veamos. Depende de la suma de muchas medidas. Instalación segura. Herramientas en buen estado. Protecciones colectivas. Elementos de protección personal. Y principalmente cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ningún equipo puede proteger a quien decide trabajar de manera insegura. La electricidad no da segundas oportunidades. Por eso siempre debemos trabajar pensando primero en volver a casa sanos y salvos. Medidas preventivas generales. La mayoría de los accidentes eléctricos no ocurren porque la electricidad sea peligrosa, sino porque alguien improvisó, no revisó el equipo o no respetó los procedimientos de trabajo. Planificar las instalaciones eléctricas. Antes de conectar un solo cable debemos planificar. En una obra no se puede tirar una extensión y empezar a trabajar. Hay que definir dónde van los tableros, los cables, las protecciones y quién va a realizar el trabajo eléctrico. La electricidad no admite improvisaciones. Utilizar un tablero eléctrico adecuado. Los tableros deben estar protegidos contra golpes, lluvia, humedad o acceso de personas no autorizadas. Nunca debemos dejar tableros abiertos o con exposición de cable. Si vemos un tablero abierto, debemos informar inmediatamente al supervisor o capataz. Ahora vamos a hablar de la térmica, diferencial y puesta a tierra. Estos tres elementos nos salvan la vida. La térmica protege las instalaciones. El diferencial protege a las personas. Y el puesta a tierra ayuda a que si se produce una falla eléctrica, tenga un camino seguro hacia tierra para descargar. Por eso, nunca debemos puentear ni anular ninguna de estas protecciones. Revisar cables y herramientas. Antes de comenzar a trabajar debemos revisar cables, fichas, tomacorriente, herramientas eléctricas. Si encontramos un cable pelado, una ficha rota, una herramienta dañada, no lo usamos. La retiramos de servicio e informamos para su reparación. No hacer empalmes improvisados. Muchas veces los accidentes empiezan por una solución rápida. Un cable atado con cinta, una zapatilla sobrecargada, un adaptador improvisado. Eso está prohibido. Lo improvisado suele durar muy poco y generar graves accidentes. Mantener los cables protegidos. Los cables en la obra no deben quedar tirados por el piso donde pasan las personas, vehículos o materiales. Deben estar elevados a 2,40 m desde el nivel del piso, canalizados o protegidos. Un cable aplastado por una camioneta, cortado por un material, puede convertirse en una fuente de electrocución. Ahora vemos, detener el uso de equipo con fallas. Si una herramienta larga a olor quemado, tira chispas o calienta más de lo normal, se retira de inmediatamente del servicio para su reparación. Nunca se debe pensar, seguir trabajando mientras aguanta un poco más. Respetar la señalización. Si un cartel dice riesgo eléctrico o solo personal autorizado, no es una sugerencia, es una advertencia de peligro. Tenemos que respetarlo siempre. Capacitación. La seguridad no depende de una sola persona o de elementos de protección personal. También depende de generar conocimiento en conjunto.
Por eso es importante participar de las capacitaciones, porque la prevención en manipulación de la electricidad no es un tema de uno solo, sino de todo lo que forman parte de la obra. Delimitar la zona de trabajo. ¿A qué me refiero? Cuando se realizan trabajos eléctricos debemos impedir que personas ajenas ingresen al sector. Por eso utilizamos vallas, cintas, conos, carteles. No queremos que una segunda víctima aparezca por no tener la protección adecuada o señalización. Símbolo de seguridad eléctrica. También es importante conocer los símbolos. ¿Por qué? Porque los símbolos nos están hablando, entonces debemos conocerlos. Cuando vean un triángulo amarillo con un rayo, significa riesgo eléctrico. Cuando vean el símbolo de puesta a tierra, indica el conductor de protección. Y los tableros deben estar correctamente identificados para saber cuál es el principal, el seccional o el de la obra. Señales de seguridad. Las señales están para protegernos. Entre los más comunes encontramos riesgo eléctrico, equipo bloqueado, solo personal autorizado, uso obligatorio de casco, uso obligatorio de guante, uso obligatorio de protección ocular, no exponer al agua. Siempre debemos prestar atención a estas señales. Incendio de origen eléctrico. Ahora quiero detenerme en un tema muy importante. ¿Qué hacemos si se incendia una instalación eléctrica? Lo primero es mantener la calma. Lo segundo es recordar algo muy importante. Nunca se deben arrojar agua sobre la instalación energizada, porque el agua conduce la electricidad y podemos terminar electrocutados. ¿Qué extintor utilizar entonces? Para un incendio eléctrico en la obra normalmente utilizamos el extintor ABC. El extintor ABC sirve para materiales sólidos como la madera, papel o cartón, líquidos inflamables, equipos eléctricos energizados. Por eso es el extintor más común que vamos a encontrar en la obra. ¿Cómo se usa ese extintor ABC? Para usar un extintor recuerde las reglas simples. Sacar el seguro, apuntar a la base del fuego, presionar la manijilla, barrer de lado a lado. Nunca apuntar las llamas de arriba, siempre apuntar a la base del fuego. Antes de combatir un incendio eléctrico, si es posible y sin exponer a riesgo, debemos cortar la electricidad. Pero si no se puede cortar de inmediatamente, utilizamos extintor ABC, manteniendo una distancia segura. Si el incendio se crece y supera nuestra capacidad de control, evacuar del sector y llamar a emergencia. La electricidad no avisa, por eso debemos realizar. Revisar equipo, respetar señalización, no improvisar, mantener los cables en buen estado, utilizar las protecciones y saber cómo actuar ante una emergencia. La mejor herramienta que tenemos para evitar un accidente eléctrico sigue siendo la prevención. Estas son las llamadas 5 reglas de oro de la seguridad eléctrica. Se utiliza para garantizar que nadie trabaje sobre una instalación que pueda energizarse accidentalmente. La idea es simple. Primero dejamos la instalación segura y recién después comenzamos a trabajar. Estas reglas deben cumplirse siempre en el mismo orden. Primero, corte efectivo de toda la fuente de tensión. Lo primero que debemos hacer es cortar completamente la energía. No alcanza con apagar una máquina o bajar la llave sin estar seguro. Debemos abrir interruptores, extraer fusibles según corresponda. Tenemos que asegurarnos de que la instalación quedó realmente desconectada. Antes de tocar cualquier conductor, siempre asumimos que está energizado hasta comprobar lo contrario. Segundo, bloqueo del aparato de corte. Una vez que cortamos la energía, debemos evitar que otra persona la vuelva a conectar. Para eso utilizamos candados, bloques y tarjeta de seguridad. La tarjeta generalmente dice, no operar, no energizar. Una regla fundamental de esta, el candado solo la retira la persona que colocó el candado o la tarjeta, porque quien trabaja es quien sabe cuándo la tarea terminó. Él debe sacar su propio candado. Comprobación de ausencia de tensión. Este punto es clave.
Nunca debemos confiar solamente en que debemos bajar una llave. Debemos verificar con un instrumento adecuado que realmente no hay una tensión. Muchas personas se accidentaron porque pensaron que la instalación estaba desconectada y en realidad seguía energizada. Por eso siempre verificar antes de tocar. Puesta a tierra y en cortocircuito. Una vez comprobamos que la tensión, colocamos la puesta a tierra y el cortocircuito de seguridad. Una vez que comprobamos que no hay tensión, colocamos puesta a tierra y el cortocircuito de seguridad. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Para protegernos si alguien energiza accidentalmente la instalación o aparece una tensión inesperada. La corriente se va a tierra por el camino seguro y no a través del cuerpo del trabajador. 5. Señalización y delimitación de la zona. Por último, debemos señalizar el área de trabajo. ¿Con qué? Podemos utilizar cono, cintas, carteles, vallas. La idea es impedir que otra persona ajena ingrese a la zona y corra riesgo de electrocución. Una buena señalización evita accidentes. Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente para repasar. Verificar, bloquear, comprobar, poner puesta a tierra y señalizar. En ese orden. Una vez terminado el trabajo no podemos energizar la instalación de cualquier manera. Tenemos que hacerle al revés de lo que hicimos. Veamos. Primer paso, retirar la señalización. Primero retirar las barras, cintas, carteles que ya no sean necesarios. También verificar que no haya quedado nada ni nadie trabajando dentro del sector. Segundo paso, retirar la puesta a tierra. Después retirar las conexiones a puesta a tierra y cortocircuito que utilizamos para protegernos durante la tarea. Paso 3. Retirar los bloques. Recién ahora retirar los candados, tarjetas bloqueadas. Y recuerden nuevamente, cada trabajador retira únicamente su propio candado. Paso 4. Cerrar los cortocircuitos. Verificar que todo haya quedado correctamente armado y que no existen herramientas olvidadas y que la protección estén colocadas. Luego cerramos los interruptores y dispositivos de maniobra. Paso 5. Reposición de la tensión. Finalmente informaron al personal que la instalación volverá a energizarse. Después damos tensión y verificar que todo funcione normalmente. Equipo de protección personal. Durante todo este procedimiento debemos utilizar nuestro elemento de protección personal. Casco, anteojos de seguridad, guantes aislantes cuando corresponde o cual corresponda, ropa de trabajo, calzado de seguridad. Los elementos de protección personal no reemplazan el proceso seguro, pero ayudan a disminuir las consecuencias de un accidente. Veamos, la mayoría de los accidentes eléctricos ocurren porque alguien se saltó alguna de estas etapas o alguna de estas reglas, por apuro, por confianza o porque pensó que no iba a pasar nada. Por eso cada vez que trabajemos con electricidad debemos recordar las 5 reglas de oro. No están escritos para cumplimiento del trabajo, están escritos porque alguien se accidentó cuando no la cumplió. Cumplir significa una sola cosa, volver a casa sano y a salvo al final de cada jornada de trabajo. Primeros auxilios y actuación ante una emergencia eléctrica. Veamos cada punto. ¿Qué significa? Ante un accidente eléctrico, muchas veces la reacción impulsiva es correr a ayudar a la persona. Sin embargo, si la instalación continúa energizada, podemos convertirnos rápidamente en la segunda víctima. Proteger la escena ante actuar. No acercarse ni tocar a la persona accidentada si continúa con el contacto o la fuente eléctrica. Primero debemos verificar que la fuente sea segura para que quien brinde ayuda no se electrocute. Avisar inmediatamente al supervisor o capataz. Cortar la energía eléctrica. Desconectar el aislamiento del tablero eléctrico, interruptor, térmica o principal, o dispositivo de corte. No debemos intervenir hasta eliminar el contacto eléctrico con la electricidad. Separar a la víctima solo si es seguro. Si no es posible cortar la electricidad de inmediato,
mantener una distancia y solicitar ayuda especializada, como por ejemplo los bomberos, que es el número 100. Solo se debe intentar separar a la persona utilizando elementos no conductores, como habíamos visto, que son madera seca, un plástico o una goma bastante resistente. Nunca usar objetos metálicos ni actuar si la persona o rescatista se encuentre mojado. Evaluar el estado de la persona. Una vez que la víctima está liberada de la fuente eléctrica y la zona sea segura, comprobar si responde, si respira normalmente y si presenta signo visible de una lesión. Señalización de la zona de accidente. Preservar el lugar de incidente. Una vez controlada la emergencia, conservar esa área para investigar las causas y así evitar que el accidente se vuelva a repetir. Brindar contención. ¿A qué se refiere esto? Si la persona está consciente, tranquilizarla y evitar que se levante bruscamente. Mantener bajo observación hasta que llegue el asistente profesional. Aplicar RCP. Solo la persona que tenga ese conocimiento. Si la persona no respira normalmente o no responde, iniciar maniobra de reanimación cardiopulmonar. Únicamente si se cuenta con formación adecuada y la zona sea segura. Atender a quemadura eléctrica. No aplicar pomada, hielo o romper ampollas. Cubrir la zona con un material limpio y seco para recibir atención médica. Prevenir caídas posteriores. Si el accidente ocurre en altura, asegurar el área y evitar que la víctima caiga o sea movida en forma insegura. No acercarse a cable o instalación energizado. Mantener alejado hasta que una persona competente confirme que no haya más accidente o interrupción de la corriente eléctrica. Ante un accidente eléctrico, lo primero es no convertirse en una segunda víctima. Primero se debe eliminar el riesgo eléctrico, luego se solicita ayuda y recién después se asiste a la persona accidentada. Prevención de riesgo eléctrico en la industria de la construcción. Independientemente si la energía eléctrica proviene del viento, del sol, de una central hidroeléctrica o de cualquier otra fuente, una vez que se transforme en electricidad y distribuida en la obra, los riesgos son los mismos. Desde el punto de vista de la prevención, lo importante no es el origen de la energía, sino que toda instalación eléctrica debe considerarse potencialmente peligrosa y ser utilizada respetando las medidas de seguridad establecidas. La electricidad no se ve, no tiene olor y no avisa. Por eso debemos trabajar siempre como si la instalación estuviera energizada hasta verificar los contrarios. Para finalizar, completar el cuestionario para que le envíe la correspondiente constancia de capacitación. Muchas gracias y que tenga una excelente y buena jornada de trabajo.